y lo presentó Araceli Sívori. A mí me llamó poderosamente, seguramente esta semana han escuchado en distintos lugares a Araceli conversar sobre el tema, hablar sobre el tema, pero realmente su discurso me impactó muy fuerte. Duró 10 minutos, no voy a poner los 10 minutos, voy a poner unos 3, 4 minutos como para ver el tono y la orientación que Araceli le dio. Primero la saludo. Araceli, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Buen día, Julio, buen día ahí a tu equipo en la radio y a la audiencia. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Bueno, ¿podemos escuchar 3, 4 minutitos, 5 minutitos más o menos de tu discurso? Sí, cómo no. Bien, así empezaba hablando en Manaos, en Brasil, Araceli Sívori, y haciéndose responsable junto, ahora le vamos a preguntar a un grupo de gente que está trabajando sobre el tema, de esto que tiene que ver con el desastre ecológico y el desastre ambiental que se está produciendo en el mundo, visto por el punto de vista que quieras, por lo climático, por los transgénicos, por lo que sea, estamos en un camino desastroso. Araceli decía esto. A la campaña plurinacional del agua para la vida y Fundación Ayuda a la Niñez y Juventud Che Pibe. Adelante. Buenos días. Gracias, Corte Interamericana de Derechos Humanos, por la invitación y a los países solicitantes. Mi nombre es Araceli Sívori, pertenezco a la campaña plurinacional en defensa del agua para la vida e impulsora de un proyecto de ley nacional en defensa del agua, justamente. Acordamos en la necesidad de dar respuestas urgentes a la crisis climática que vulnera derechos humanos, especialmente los de los pobres. En Argentina, el 57% de la población es pobre y el 61% de los pobres son niños. Pero tenemos otros agravantes significativos. Los procesos productivos y extractivos altamente contaminantes, con vínculos estrechos respecto a la emergencia climática. La ausencia de garantías y protecciones mínimas de parte del Estado para estabilizar el clima, ineficacia, indolencia, ignorancia. El presidente Milei es un negacionista férreo. Asegura que el cambio climático no existe y es solo otra mentira del marxismo. Y agrega, si estos fenómenos se produjeran, no sería responsabilidad del Estado atenderlos o prevenirlos. Es el mercado o los individuos los que deberán enfrentarlos. Mientras tanto, gobierna con un decreto de necesidad y urgencia que contraría la legislación vigente e impulsa un régimen de incentivos a las grandes inversiones que profundizará el extractivismo contaminante y depredador a punto tal que continúa en el proceso de privatización del agua en manos de la empresa sionista Mekorot del Estado israelí, denunciada por violaciones a los derechos humanos contra el pueblo de Palestina. Definitivamente, nuestro país incumple los compromisos internacionales asumidos en el Acuerdo de París, en las cumbres por el clima y en múltiples convenios internacionales. En la cumbre de la CEPAL, en abril de 2024, nuestro embajador se negó a firmar los acuerdos alegando desconocimiento. Hacía 3 semanas que tenía los textos en Cancillería. El derecho a un ambiente sano se diluye en nuestro país, afectando también otros derechos sustantivos que se articulan con él, como la salud, la alimentación, la vivienda, el trabajo, la seguridad social, con consecuencias siempre peores para los sectores vulnerables. Nos preocupa especialmente la situación de la niñez. Coincidimos con UNICEF. La crisis climática es una crisis de los derechos de la infancia. Bueno, le ponemos un punto. Sigue en más o menos en la misma orientación, habla sobre otros problemas que se producen. Ahora, yo le decía a Araceli ayer cuando conversábamos sobre la invitación, me interesa entrar en este punto porque es un informe dado por ustedes precisamente. Ahora me vas a explicar qué significa campaña plurinacional en defensa del agua para la vida, cómo está organizado, cómo separan lo político partidario de lo que tiene que ver con lo político estructuralmente hablando, es decir,
estamos hablando de un presidente que es negacionista, por cierto, y lo manifiesta. Pero ¿cómo se hace para no entrar en el partidismo, para estar individualizando este tema y como para plantearlo como una gravedad, cuando seguramente en el grupo donde vos estás, Araceli, hay mucha gente que a lo mejor lo ha votado y es partidario del presidente? Sí, en principio nuestra campaña, que nació hace 3 años más o menos, comenzamos todavía con las restricciones de la pandemia, reuniéndonos por Zoom, y así siguió, lo hacemos en asambleas. ¿Y quiénes somos? Somos personas que venimos de organizaciones. En mi caso, fui invitada por pertenecer a AMRA, la Asociación de Maestros y Maestras Rurales Argentinos, Ajá. y así otras organizaciones de derechos humanos, de sindicatos, de salud, de ambiente específicamente, personas particulares, del Frente por la Soberanía, es decir, toda gente preocupada por la situación socioambiental. Ajá. Eso tiene que ver con todo lo que nos atraviesa, con la salud, con el trabajo, con la vivienda, con el clima, con la vida. Y nos enfocamos en el tema del agua. Ajá. Es decir, ver el agua en la Argentina y en el mundo es motivo también de disputa, es motivo de, a veces se dice, vienen por el agua en Wall Street está, digamos, presente, y en realidad lo que vemos en lo cotidiano, en la vida diaria de cada una de nosotras, es que el agua es parte del ambiente, se le dice recurso y en todos lados está como recurso. Nosotros lo consideramos como un bien natural común. Uh-huh. Es un bien que nos pertenece, que también es sujeto de derecho, o debería ser, como se está pidiendo también a la Corte, y varios lo han hecho, de considerar a los bienes naturales, el suelo, el agua, el aire, como sujetos de derecho en sí, porque nosotros somos un eslabón más del ambiente, no como hasta ahora, que se ha considerado en todo lo que viene desarrollándose en el mundo, sobre todo en la revolución industrial, como los dueños de la naturaleza, ¿no? Y Araceli, Bueno, ¿cómo llegan ustedes a poder exponer en Brasil ante esta asociación tan importante, en todo caso, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Bueno, bien, la Corte pertenece a la OEA y a instancias de 2 países, que son Chile y Colombia. Sí. Se le sugiere Sí. que se haga una opinión consultiva a los distintos estados a los estados, me refiero a distintas organizaciones de los estados, ¿no? Sí. Sobre la crisis climática, la incidencia en los derechos humanos y el rol que tienen o que deberían tener los estados. ¿Y cómo llegan ustedes? Claro, nosotros, es decir, como campaña, que tenemos un montón de otras actividades aparte de esta, ¿no? Se responde a esta consulta a través de un informe que consta de 27 páginas. Luego que ellos lo reciben, analizan los informes recibidos y nos hacen la invitación para participar en las audiencias. Estas audiencias empezaron primero en Barbados, luego fue en Brasilia, y los 3, por eso dice la cuarta, a mí me tocó el día 4, en realidad era el 3 de Manaos, 27, 28 y 29 en Manaos, y la primera se había considerado en Brasilia, la número 1, donde participó mucha juventud, así, muchos jóvenes, adolescentes que dieron su palabra, que eso me pareció muy importante. Bueno, y así tuvimos, como todos quienes participábamos, 10 minutos para exponer, haciendo un resumen de aquel informe enviado a fines del año 23, ¿no? Ahora, de lo que me interesa también saber, en una parte, porque lo dijiste en tu discurso, el tema que tiene que ver con el agua fundamentalmente, pero también hablabas de los alimentos. Y después, conversando, también me dijiste la preocupación que tienen por todo lo que está pasando en el río Paraná, por ejemplo. ¿Cómo incluís esos temas preocupantes dentro de este panorama y de este informe?
Claro, si nosotros consideramos al agua como elemento esencial para la vida, y no solo la vida humana, sino todas las vidas, como garante de la biodiversidad y como garante también de la alimentación que nos llega a nuestro plato, ¿no? Si el agua pasa por efectos de la contaminación, no se sanea, y eso se hace una crisis, ya como pasa con el hermosísimo río Paraná, que tiene un sobrenombre que se le dice hidrovía, en realidad es nuestro río Paraná y todo un sistema allí. Sí. Afecta por supuesto a la alimentación, y hoy que estamos hablando de seguridad alimentaria. Es como retroceder en nuestro país, estamos hablando de eso por lo que está pasando con la situación económica y social, cuando deberíamos ya estar hablando de soberanía alimentaria. Uh-huh. Pero si nosotros tenemos el agua que no la podemos garantizar o no se puede garantizar en su totalidad por los efectos contaminantes y nocivos de los distintos factores que hacen que la misma sufra esos efectos, y también el saqueo, ¿no? Porque sabemos que hay medios de producción que hacen del agua, o sea, un elemento fundamental como es la minería, a cielo abierto, indiscriminadamente la usan y luego la dejan en malas condiciones, ¿no? Entonces, tiene que ver con la alimentación, tiene que ver con la vida diaria, porque el agua nos atraviesa a todas las actividades humanas, ¿no? Y como decía, de los demás seres vivos del ambiente. Ajá. El tema es, dentro del panorama que viviste, dentro de los encuentros que tuviste y las charlas que tuviste con colegas tuyos que estuvieron hablando sobre el mismo tema, la preocupación está en cómo está, porque también mencionaste un dato que te pido me lo sintetices, pero que me lo ratifiques, porque no sé si escuché bien o me pareció. ¿Hablaste de un desmonte en la Argentina de casi el 80% de los montes? Claro, porque si bien tenemos una ley de bosques que ahora corre el riesgo también con la ley bases, porque eso también, o sea, en materia ambiental no se puede legislar en forma regresiva, pero parece que acá... ¿Estamos hablando de ese porcentaje? Sí, es muchísimo lo que se ha hecho todo en la zona de Chaco, de Formosa, y todo para la agricultura convencional, ¿no es cierto? La agricultura con el uso de químicos. Sí, sí. Por eso decía, tenemos una ley de bosques que protege los bosques nativos, tenemos una ley del fuego, pero bueno, en este momento estamos, que si bien siempre había que tener el control para que se cumplieran, en realidad en este momento estamos en peligro con todas estas normativas, porque decía, en materia ambiental no se puede legislar en forma regresiva y esto sería una regresión. En realidad el tema porque no solo el desmonte es solamente el desmonte porque ahí se va a plantar tal o cual, en el caso de la soja, sino que eso implica un deterioro a las condiciones climáticas por toda la importancia que tienen las plantas en sí, en ese lugar, en cada lugar. El corrimiento de las comunidades indígenas y campesinas a vivir en condiciones aún peores, más de una vez han sido en forma violenta, y bueno, todas esas consecuencias de esta actividad, con desmanejo también, sin planificación, hace que muchas comunidades, bueno, nos pasó en nuestra provincia de Buenos Aires, ¿no? Que la gente del campo, ¿a dónde va a vivir? A las grandes urbes, a los conurbanos, o en condiciones a veces como puede, ¿no? Uh-huh. Buscando el trabajo, buscando el sustento, en condiciones de salud, de vivienda, que no son las adecuadas, ¿no? Siempre he tratado, suelo no personalizar la cosa, pero siempre he tratado de resaltar tu tarea, porque has luchado siempre por las escuelas rurales, te has preocupado siempre por tus cosas
que tienen que ver más con el contacto de los seres humanos. Perteneces a un partido político porque has actuado y supiste siempre separar lo partidario de los objetivos que tenés. En este caso tengo la sensación que pasa exactamente lo mismo. Ahora, la pregunta es, más allá del optimismo que te veo, porque seguís trabajando en este tipo de cosas y me parece bien, más allá del optimismo, en el grupo al que perteneces y con los que te encontrás en este tipo de reuniones, en este tipo de encuentros, ¿inician el camino pensando que es una lucha perdida o tienen algún objetivo positivo en cuanto a que algún día se va a lograr lo que están buscando más allá del poder económico que trata de destruirlo? No, en realidad la esperanza está en el sentido de creer que sumando estas gotitas de agua o granitos de arena, como se dice, se puede cambiar, porque también hay que pensar en poner en debate ciertas cosas que están pasando y que se ven como naturalizadas, como por ejemplo un modelo económico, ponerlo en debate y ver qué otras posibilidades hay que las hay. En este conjunto de personas, de organizaciones que formamos la campaña plurinacional, yo te la voy a nombrar porque todos la conocen, sobre todo la gente de educación, y está Marta Maffei, que tiene más de 80 años, y si una persona con esa edad, que ha sido también diputada, que es la autora de la ley de glaciares, que trabajó con la ley con respecto a los pueblos originarios por el tema de las tierras, la verdad que es como un aliento y un estímulo a continuar en ese camino, ¿no? Y en esta campaña que hemos hecho 32 conversatorios con el tema del agua, la situación, el agua y los agronegocios, el agua y la minería y así, no solo en Argentina, sino en América Latina, hemos participado en distintos eventos, en marchas, por ejemplo la marcha plurinacional de los barbijos en Santa Fe, que lo organiza el Paren de Fumigarnos, porque esa es otra cuestión, el tema de las fumigaciones y en el caso nuestro de las escuelas. Y bueno, hemos hecho un proyecto de ley que se va a presentar en el Congreso cuando juntemos la cantidad de firmas que pide la ley 24747, que se va a presentar por iniciativa popular. En el Congreso que estuviste en Manaos, ¿se llegó a una conclusión? ¿Termina sintetizándose en una conclusión definitiva? Bueno, allí ellos tomaron todos los informes, que fueron muchísimos, porque ellos han recibido más de 200 informes escritos en esta opinión consultiva, y alrededor de 150 en forma oral en los distintos lugares. Obviamente ellos tienen todo el material para trabajar y van a tardar unos meses para hacer la devolución, digamos, y hacer las recomendaciones que se les solicita a los estados. Araceli, dijimos que hay mucho escrito y mucha tinta usada en recomendaciones, y a veces parece que eso, tanto sea, la misma OEA como la ONU, que recomienda y después queda en letra muerta, ¿no? Bueno, esperemos, si fuimos hasta allí, con el aporte de muchísima gente para poder solventar el viaje y los gastos, es porque tenemos una esperanza de que la Corte, una vez que haga los informes y vuelvan a los estados, haga recomendaciones claras, clarísimas en cuanto a las medidas que tienen que tomar y cumplir las leyes que hay en los distintos países. Por ejemplo, el acuerdo de Escazú. Araceli, te agradezco mucho. Se me fue el tiempo, pero la verdad que te felicito, te agradezco mucho, te felicito por lo que estás haciendo. Lo estás haciendo por todos nosotros, lo estás haciendo por mis hijos, por mis nietos, lo que están haciendo lo están haciendo por el mundo entero, que ve, lamentablemente, muy poco preocupado por muchos sectores, cómo se va destruyendo absolutamente todo. Por todo eso que se está destruyendo, ustedes están luchando. No tengo más que desearte que tengan suerte, sigan adelante. Y acá recibo un mensaje que me dice: buen día, te queda grabado el programa, estaba escuchando entrevista a Araceli, estoy viajando, perdí la onda, es muy importante
el proyecto. Nuestras felicitaciones a Araceli y a la Fundación. Bueno, me lo manda ya Ana vamos Luz. Ana Luz. Sí, Así bueno, que, gracias, bueno. muchas gracias. Bueno, Ya Araceli, vamos a estar levantando las firmas para este proyecto por iniciativa popular, que bueno, es largo, pero bueno, es importante que el pueblo ejercite la democracia directa, que tanto nos hace falta, y visibilizar, porque a veces en las agendas de los estados, de los gobiernos, no está, o sea, la agenda ambiental no aparece o aparece en un lugar por allí al fondo, y debería atravesar todas las actividades humanas y de todos los seres. Y si me permitís un poquito, nosotros también como AMRA participamos en el encuentro de pueblos fumigados de la provincia de Buenos Aires, y nuestra madrina, o sea, la madrina de los encuentros, era Norita Cortiñas. Así que por recuerdo, por la lucha, que no solo luchaba por memoria, verdad y justicia, sino también por todas las cuestiones ambientales que tienen que ver con la vida misma, por la dignidad de la vida. está Gracias, bien. Julio. Y hace poquitos días falleció. Sí. Así que bueno, se nos está yendo la gente que lucha por estas cosas, y está viniendo el negacionismo en todo caso. No, Sí, no vamos bien. Bueno, pero a ese negacionismo que hay, sobre todo el presidente de la nación, que es muy grave, bueno, hay que contrarrestar con datos, con resistencia, con la lucha cotidiana de visibilizar las cuestiones y hacer que no puedan, o sea, acá tienen la responsabilidad los senadores y diputados con respecto a las leyes, pero también como pueblo tenemos la obligación de visibilizar estas cuestiones y hacer que al menos leyes que ya teníamos garantizados derechos no hagamos un retroceso. Esto es un retroceso tremendo para nuestra vida cotidiana, ¿no? Te mando un abrazo, Araceli. Muchas gracias Un por abrazo. la charla. Sí, saludos Hasta a la gente de la radio y a la audiencia. Hasta luego.